Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, donde estamos desarrollando una conversación que esperemos forme parte de una gran conversación que va desarrollando la gran transformación. Y por eso aquí conversamos con diferentes historias, diferentes perfiles, diferentes trayectorias, diferentes experiencias de vida que nos ayuden a entender un poquito mejor el mundo en el que habitamos y que pretendemos transformar. Y por eso invitamos a Sam Aguirre. Bienvenida, Sam. Muchas gracias, Morán. Sam Aguirre es arquitecta por la UNAM y activista. Y tiene una propuesta arquitectónica y crítica muy interesante que nos va a compartir. Pero primero nos va a platicar quién es Sam Aguirre, de dónde viene Sam, cómo creció Sam. Ok. Muchas gracias, Muley. Muchas gracias por el espacio. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy y compartirles un poco de mi investigación y de mi trabajo, ¿no? Lo que me ha interesado en los últimos años. Bueno, yo soy Sam, soy una persona no binaria, acá de la Ciudad de México, originaria de la Ciudad de México. Y actualmente resido, bueno, una parte del año acá en México, Ciudad de México, Estado de México. Y la otra parte del tiempo resido en Alemania, en Berlín, que es el lugar al que emigré hace unos 5 años aproximadamente. Sí. Bueno, como mencionaste, yo soy una persona arquitecta, estudié en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y en el camino de los estudios de arquitectura también decidí en algún momento dedicarme un poco más a la gestión cultural también, con un enfoque en la conservación del patrimonio. Ujú. Y de la conservación del patrimonio eh, surgió la idea del concepto de contrapreservación. Empezó esa Sí. reflexión. Empecé un poco a considerar cómo es que nosotros como sociedad preservamos nuestra memoria y conservamos los bienes inmateriales y materiales también. Y bueno, yo en realidad me planteé la idea de estudiar arquitectura cuando tenía 17 años de edad, estaba en la prepa todavía y ya el momento de elegir una carrera, ¿no? Entonces yo me di cuenta que de repente despertó el interés en mí de manera muy orgánica. Y lo que me interesaba era conservar edificaciones, eran patrimonio cultural, ¿no? Em, Fueron pasando los años en la carrera, fueron sucediendo experiencias, ¿no? Y me di cuenta que no quería dedicarme a la restauración, como esa restauración como ortodoxa, Tradicional. tradicional, que es limpia el bien inmueble y lo despoja de su historia un poco también, ¿no? Como que la A veces hasta lo interviene. Sí, le interviene, ¿no? Entonces, como toda la historia, pues, termina un poco como domesticada, por así decirlo, por parte de los arquitectos y las personas profesionales que hacen esta labor. Yo lo que me di cuenta que quería hacer era poder preservar como múltiples narrativas en las edificaciones, ¿no? Y bueno, también como a lo largo de la carrera hubieron como yo diría que hubo un punto de inflexión muy grande, que fue a raíz de el sismo del 2017, ¿no? En la facultad hicimos unas brigadas de apoyo, fuimos a ayudar como este, mm, a Protección Civil, a hacer un registro de los edificios que habían sido dañados. Entonces, fue una labor de brigada, de ir a hablar con la gente, ir a ver cómo estaba la situación en la ciudad, al menos, y eso fue un poco una cubetada de agua fría, ¿no? Porque cuando regresamos a la facultad, ¿qué será? Unos días después de que estábamos haciendo esta labor, el primer ejercicio fue realizar un edificio de viviendas de lujo en la Condesa, De lujo de la ¿no? corneta. Y había otros equipos, ¿no? Que también hacían memoriales, pero bueno, eran memoriales sobre un tema de urgencia. La gente no tenía había gente que estaba despojada de su vivienda, ¿no? Y de su patrimonio, y nosotros estábamos planteándonos hacer viviendas de lujo y memoriales. Entonces, como eso fue un poco un despertar y posteriormente también, todos los movimientos en contra de la violencia, las movidas que sucedieron en la UNAM y también como movimiento feminista, ¿no? De la UNAM, que también fue un poco un despertar, ver cómo le dábamos prioridad como a las piedras, al patrimonio, antes de dárselo a la vida de las personas. Y así fue un poco como me fui desviando hacia más la parte crítica y teórica de la arquitectura, ¿no? Entender por qué es que diseñamos y producimos la ciudad de la manera en la que lo hacemos y, bueno, cómo
cómo transformar eso también, como un poco cómo transformar el arquetipo del arquitecto, ¿no? Que también usualmente es como un hombre, este, usualmente en las facultades estudiamos solo mayoritariamente como hombres blancos, ¿no? Europeos, y la idea era un poco poder adentrarse a otras maneras de ver y de hacer o de producir nuestros hábitats. Claro. Y por eso tú tienes una tesis muy interesante que yo decía por el título, parece una tesis de sociología, parece una tesis de filosofía, ¿no? De antropología, ¿no? También de arquitectura, pero eso es un título que invita a reflexionar, ¿no? Es contra preservación social del hábitat en la ciudad común. Sí, es un título bastante largo, también bastante sugestivo, Muy como sí. interesante, platícanos un poquito. Bueno, sí, la tesis ya surgió como el ejercicio con el cual finalicé yo mis estudios, y eso lo realicé ya estando en Berlín, yo ya viviendo en esta ciudad. Em, Realmente, nació de una forma muy interesante. Em, yo cuando llegué a Berlín tuve un acercamiento con con un proyecto de vivienda muy particular, algo que nunca antes había visto en la vida. Y el ejercicio de tesis nació de la inquietud de querer explicar esto y poder como mostrar esto también al mundo como una de las respuestas ante la actual crisis de habitabilidad que está en el mundo, ¿no? En relación con la falta de acceso a la vivienda, a una vivienda adecuada y accesible, con relación a todas las limitantes que existen para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho a la ciudad también, ¿no? Entonces, bueno, todo comenzó cuando yo llegaba a Berlín en 31 de diciembre del 2020, de hecho, en pandemia todavía, y me invitaron a una entrevista para poder yo mudarme a este piso, ¿no? Lo que yo pensaba en ese momento era un departamento. Estaba buscando vivienda en Berlín. El contexto es que en Berlín es muy complicado encontrar en dónde vivir y es muy costoso también. Entonces, bueno, la curiosidad de encontrar un anuncio en una página de Facebook me llevó a ver cómo anunciaban esta recámara libre, y el anuncio decía algo así como que la vivienda se compartía entre 30 más personas, Wow. que iba a compartir una cocina con 6 personas aproximadamente, y que los idiomas que se hablaban eran, bueno, y una lista de idiomas, ¿no? Muy extensa. Entonces, La Torre de Babel. algo muy particular, ¿no? Que yo no había visto antes en la vida, y por eso mismo dije: "Bueno, vamos a intentar". Entonces, bueno, me presenté el día de la entrevista y yo llegué a un patio, interior en una manzana, donde había un bloque de viviendas, y me abren la puerta, me reciben y me dicen como: "Bienvenida a la casa", y empezamos el recorrido, ¿no? Pero en todo este recorrido me mencionaban como: "Esta es la casa", y se repetía constantemente casa, ¿no? Ese concepto. Para mí casa significa, bueno, yo crecí en una vivienda unifamiliar, entonces significa como unas paredes y en el interior viven, una familia, ¿no? 4 o 5 personas. Así que para mí fue muy sorprendente haber entrado a un edificio de vivienda, o sea, como unos 6 niveles, y la forma que tenía era una forma de L, y que le estuvieran llamando una casa, ¿no? A medida que íbamos haciendo el recorrido, un poco laberíntico, yo me iba dando cuenta que esto era otra cosa, que yo nunca había visto algo así. Entonces me explicaban cómo era la movida adentro, cómo era la organización social, me decían que se reunían en plenarias para organizar aspectos de la casa, que había un fondo común también, y la manera en la que íbamos a compartir el espacio y todo eso, ¿no? Me contaban cómo tenemos un taller de carpintería, tenemos un taller de reparación de bicicletas, tenemos un patio, tenemos un salón de eventos con un bar que construimos durante la pandemia. Y en la parte superior, en el sexto nivel, tenían un atelier, ¿no? Le llaman así como un espacio de estudio y una pequeña biblioteca con archivo. Entonces todo esto no cabía en mi mente como bajo el concepto de casa. Em, y me di cuenta que estaba como adentrándome En un nuevo en mundo. algo nuevo, sí, Ujú. un terreno que yo no conocía. Resultó entonces que esto era un proyecto político que había surgido de la ola de ocupaciones, en la Alemania del occidente.
durante, bueno, esta fue como un periodo histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, que inició con el movimiento de 1968, movimiento estudiantil. Y este proyecto, este edificio en específico, fue ocupado en el año del 83. En el 84 lo estaban legalizando porque el colectivo de Las Ocupas se conformó como una asociación civil y buscaron legalizar el edificio, ¿no? Adquirir la propiedad. Así que como este edificio en la actualidad, esta casa, es el legado de esa ola de ocupaciones Claro, que se da en este territorio de Alemania. claro, claro. Oye, ¿y hubo, ahí todavía habitantes de aquella generación o ya eran todos una nueva generación? Sí, Ya había y todavía, bueno, había. había cambiado, o sea, es muy dinámico este proyecto, la población fluctúa constantemente, pero sí, como en la actualidad aún hay una pareja que fueron como de los ocupas originales, y en realidad es un proyecto, como ¿cómo se puede decir? Como transgeneracional. O sea, viven gente, más de 30 personas, como mencionaba, de diferentes edades. La persona más joven tendrá como unos 4 años de edad y la persona más mayor, 60 casi 70 años, ¿no? Entonces, es un proyecto también familiar, pero que tiene una orientación y un compromiso político. Más amplio, más colectivo. Sí, exacto. Al final de cuentas, bueno, yo enmarco estos proyectos como yo creo que la manera más fácil de explicarlo es como una vivienda autogestionada, una vivienda colectiva autogestionada, ¿no? Que difiere un poco de la vivienda colectiva como la entendemos tradicionalmente. O esa vivienda nuclear, ¿no? Sí, exacto. Entonces son varias unidades de familias y, bueno, gente con lazos también relacionales que viven dentro de esta casa y colaboran para su mantenimiento, ¿no? Em, en este edificio no hay departamentos, sino hay habitaciones, espacios comunes. Así que, No hay tantas paredes. no, no. Entonces el espacio privado como la unidad más mínima es la habitación de una persona, ¿no? Su habitación privada. Y, se busca compartir varios de los espacios, se busca compartir, por ejemplo, las cocinas, el comedor, la estancia, y después de esto está como otra capa, bueno, como otro tipo de espacios que son más abiertos y son estos que mencionaba, que es como los talleres, ¿no? El salón de eventos que tienen como el estudio también, que son espacios que inclusive se abren hacia la calle, se comparten con otras comunidades, con otros colectivos, a través de la organización como de eventos, ¿no? Hay muchos como este edificio que yo describí, em, y se encuentran como todos en como una red de proyectos en la ciudad de Berlín. Por eso mismo es que en la tesis, en el título, se llama Contrapreservación social del hábitat en la ciudad común, ¿no? La ciudad común es una ciudad en donde se comunaliza el espacio, es una puesta en común del espacio, en donde no hay una propiedad privada, sino una propiedad colectiva, ¿no? Exacto. Sí, ahí es poner, darle más fuerza y más peso que lo normal, ¿no? Valga la expresión, a lo público, ¿no? A lo común. Porque sí, o sea, cualquiera decimos, pues la calle es común, ¿no? La ciudad es común per se, es público, sí, pero está privatizado, Claro. ¿no? Está ocupado permanentemente, ¿no? Y esto es, pues, abrirlo, ¿no? Ahora sí que hacerlo común nuevamente, ¿no? Sí, y permitir que las personas que habitan el espacio sean agentes del espacio también, ¿no? Que tengan como eh, una, que sean muy activos en cómo este espacio se diseña, se construye, se transforma y cómo se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces se habla mucho en la ciudad autogestionada también. Es como una alternativa un poco. Bueno, en la tesis, en la investigación, yo hablo como de tres maneras de realizar ciudad o de proveer ciudad, que es como la primera sería la forma, bueno, la provisión del Estado, luego tenemos la provisión del mercado, que esas son como las más comunes, las que conocemos, y Se luego, contraponen, ¿no? exacto, pero hay una tercera manera, y la tercera manera no se limita como a sí misma, sino es la manera de decir, hay otra forma de hacerlo y es por medio de la autogestión, la autoprovisión, ¿no? Y ya dentro de todo ese espectro de la digo, de la autogestión, o lo podríamos llamar el autogobierno, existe la autoconstrucción, existe ¿cómo se llama?
bueno, también está la autogestión, inclusive como una mm, autorreconstrucción podría llamarse, ¿no? Que es lo que pasó también en muchos de estos proyectos de vivienda que se encuentran en Berlín y que pertenecen a esta red de proyectos de ciudad común. Eran inmuebles en estado de desuso o en estado de abandono y que fueron ocupados justamente por diferentes colectivos para poder rehabilitarlos y poder como autoproveerse dentro de una ciudad que era muy desigual, ¿no? Estamos hablando como el contexto mitad del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, Guerra Fría. Entonces hay dos Berlín, no Berlín Occidental y Berlín Oriental. Y en el Berlín Occidental, pues que era una ciudad con un sistema de libre mercado, ¿no? Una ciudad capitalista. Ya se presentaban como una segunda etapa de problemas de vivienda y de habitación, ¿no? Que de hecho no era algo, ¿cómo se llama?, puntual de esa etapa histórica, sino. Una desigualdad permanente, ¿no? Exacto, era un tema que se venía hablando desde mucho tiempo atrás, en Alemania inclusive, como en la segunda mitad del siglo XIX, hablaba de esto Engels en el libro del problema, la cuestión de la vivienda. Así es. Entonces se fue arrastrando, ¿no? Como no era un tema de la actualidad, sino que era uno al que constantemente se le había plantado cara y tratado de dar soluciones. Sí, Y que tiene que ver con la estructura del capitalismo, ¿no? sí, O sea, completamente. no es un asunto, coyuntural o baladí, forma parte de la No, estructuración social del sí, capitalismo. ¿no? Exactamente lo que él dice es que el problema de la vivienda, bueno, en el sentido de la vivienda, no era un problema técnico o moral, inclusive como se planteaba, como plantean otros teóricos, sino que era un problema estructural y sistémico. Entonces la respuesta tenía que atacar directamente como el sistema, ¿no? Em, Así es como justamente estos proyectos surgen en la manera en que se, digamos que se despiden de la propiedad privada para poder adquirir todo de una manera colectiva, ¿no? Y sí, o sea, las ocupas que se legalizaron, por ejemplo, adquirieron o bueno, se regularizaron por medio de esquemas ¿cómo se llama? Bueno, como por medio de un régimen de tenencia que les permitía adquirir esta propiedad de forma colectiva, la propiedad del suelo y a veces como la tenencia sobre el inmueble en tiempos indefinidos, ¿no? Pero siempre como una entidad, como una, bueno, como una persona moral, ¿no? Y, y bueno, para que estos proyectos se hayan logrado mantener durante el tiempo, significa que ha habido mucha organización, ¿no? Al Claro. respecto, mucha actividad. Por eso es que igual decidí yo investigar sobre esto en 2021, 2022, que fue cuando comenzó la investigación, porque siguen siendo muy pertinentes como respuestas ante esta problemática. Por supuesto que es una respuesta que surge en un contexto muy específico, entonces yo digo que responde y corresponde a contexto berlinés, ¿no? Pero lo interesante de poder, mirar hacia estas respuestas es que podemos encontrar cuáles son como sus bondades, cuáles son también las deficiencias, cuáles son las propuestas que traen, y motivarnos también como para poder encontrar las propias en nuestros contextos, ¿no? Claro, claro, y sobre todo poniendo el énfasis en lo común, ¿no? En un ser humano, una subjetividad más colectiva, ¿no? Más solidaria, más armónica, ¿no? Porque justo hay, pues, este proceso de derechización y de reacción antihumanista que pulula por el mundo y que cuesta vidas humanas, que no es simbólico, es algo muy concreto. Sí, se materializa, claro. Se materializa en una violencia brutal, ¿no? Pero también en el despojo y en la desigualdad. Y justamente el tema de la vivienda es uno de los temas en donde más se expresa esa desigualdad, ese despojo y ese abandono. Sí, claro. No, y al final como también hay poblaciones que son las más afectadas, ¿no? En frente a estas crisis. Por ejemplo, las poblaciones marginalizadas o vulneradas, ¿no? En el contexto berlinés están bueno, las poblaciones LGBT, ¿no? La población inmigrante también, o con una historia de inmigración, que al final de cuentas, bueno, hoy en día sufren como un poco ser el chivo expiatorio, ¿no? También de los problemas del país, y bueno, no solamente en el contexto de Alemania, ¿no? También esto pasa como en los países como derechizados, no sé Sí, cómo llamarles. Ajá.
Entonces, es muy importante en este contexto tener espacios comunes de propiedad colectiva que puedan servir como plataformas también, ¿no? Algunos de estos espacios funcionan muy bien como contenedores también para que la gente pueda realizar ahí sus actividades, pueda organizarse, pueda hacer uso y disfrute de sus derechos, para que tener acceso a la cultura, a la ciudad. Y otros espacios, pues, pueden servir más como plataformas para que de ahí surjan, ¿no? Como si fueran plantando como un poco semillas, estos mismos espacios. Entonces, yo creo que, bueno, yo apuesto mucho por la organización, común Ujú, y, por la lucha por los espacios de libre acceso en la ciudad, ¿no? Que son autogestionados. claro. Oye, por ejemplo, esta experiencia de autogestión en la vivienda, ¿se puede relacionar, se puede articular con el mercado y con el Estado o se separa? Pues tiene que, porque tiene que entrar en constantes procesos de negociación. O sea, desafortunadamente no puede aislarse, porque también yo pienso que corre el riesgo de, em, pues, de cerrarse completamente hacia sí misma, ¿no? Claro que tiene que haber, se requiere también una suerte de protección también. Por eso mismo, no sé, cuando estaba realizando el estudio, hice el estudio, con 3 casos y cada uno me pidió que mantuvieran un anonimato, ¿no? Que modificara cierta información para su seguridad, ¿no? Y esto es algo muy común, porque sobre todo hoy en día, como bien mencionabas, se vuelve cada vez, bueno, se vuelve más peligroso estar como expuesto de alguna manera, ¿no? Em, yo creo que lo que pasa entonces es que si se cierran estos proyectos a sí mismos, no nos enteramos de lo que está sucediendo, ¿no? Y son espacios que también logran como articular una internacionalización también. Así que definitivamente, deberían quedar como abiertos. De hecho, están abiertos en realidad. O sea, hay como plataformas digitales en donde páginas webs en donde uno puede checar como el programa que ofrecen cada uno de estos espacios, ¿no? Y yo les mencionaba como al principio como la vivienda, que es una vivienda que yo habito, em pero hay muchos otros que tienen quizá un enfoque más hacia lo cultural, hay otros que han creado como escuelas autoorganizadas en su interior también, otros tienen una participación mayor, también como en la escena, por así decirlo, como contracultural o en la escena autonomista de Berlín, eh, pero realmente aquellos que pueden como desenvolverse más en este contexto, tener sus libertades, son aquellos que negociaron en su momento y tienen la propiedad del inmueble. Ahí es en donde entra como esta dimensión institucional y puedes ver como la importancia de esto, porque en realidad como, pues son 3 dimensiones, ¿no? Como lo institucional, lo espacial y lo social. Y cada una, Y lo político y también. lo político, claro. Bueno, lo político yo diría que está como Claro. dentro de todo, ¿no? Es transversal, exacto. Entonces, si uno, por ejemplo, uno de estos colectivos de gente que autogestiona un proyecto no tiene la propiedad del inmueble, siempre va a estar limitada en su derecho de uso, ¿no? Exacto. Entonces, el derecho de uso a veces también afecta como el derecho a la intervención. Y a la intervención se refiere a si tú puedes hacer modificaciones en tu inmueble, ¿no? Para poder generar, no sé, quieres maximizar el espacio de tu salón de eventos para que puedas albergar mayores fiestas solidarias o algo así, ¿no? Una mayor audiencia. Bueno, no puedes porque tú no tienes el derecho de uso. Entonces tienes que pedir permiso, ahora sí, como a la persona o a la entidad que tiene la propiedad del inmueble. Y eso fue también como los resultados que arrojó la investigación, ¿no? Aquellos colectivos que tenían la propiedad de su inmueble eran capaces de ofertar una mayor, plataforma para la organización, pues, social y política, ¿no? Porque al final del día estos proyectos también tienen una orientación y un compromiso político bastante fuerte. Sí, además son y ellos son semilleros, ¿no? Semilleros Sí. de nuevas subjetividades, ¿no? Exacto, sí, así lo plantea como una investigadora, chilena que conocí a través de la investigación, que ella también hablaba como de estos espacios como territorios transversales, le llamaba. O sea, lo que acaba de decir, que permite que se formen dentro nuevas subjetividades y también se formen dentro nuevos lazos también, ¿no? Entonces hablaba de las micropolíticas al interior de la vivienda, ¿no? Que esto no se queda como en un activismo que tú sales a la calle, te reúnes con la gente
sino que también lo llevas a casa y llevas como todos estos, digamos que experimentos o ensayos comunales o de comuna dentro de tu espacio doméstico. Sí, es como una especie de democratización de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Porque justo uno puede vivir o no en una familia democrática, pero si es una familia más amplia, más comunitaria, más abierta, pues tiene más experiencias democráticas y lo enseñan a uno a vivir en colectividad, ¿no? Claro. Si vives solo con tu familia en tus 4 paredes, pues tienes una limitación importante, ¿no? Sí, y eso siempre, ¿no? Allá creo que el contexto también, algo que me parecía muy interesante es que el contexto demanda que se formen estos espacios. Yo platicaba una vez con una persona inmigrante del Brasil que estaba como subarrendando una habitación en nuestro proyecto sobre la importancia de estos espacios, ¿no? Y ella me comentaba algo muy interesante que decía que en Brasil no tenía la necesidad de vivir en un espacio de estos porque el sentido de comunidad ya estaba ahí y podía vivir bien en un departamento, sola, como haciendo sus proyectos, haciendo su vida, pero mantener lazos comunitarios con el barrio, ¿no? A escala ciudad también, algo que quizá no pasa en algunos países europeos, Claro. una mayor dificultad para generar eso, ¿no? Entonces es como la intención de crear comunidad para poder regresar a algo como tan primitivo, tan básico como lo es vivir en colectivo, ¿no? Fundamental, ¿no? Mm, Que eso es lo que nos hace humanos, exacto. vivir en colectividad. Porque, efectivamente, o sea, aquí todavía hay lazos sociales y comunitarios muy fuertes, pero que se han ido perdiendo poco a poco. O sea, sí los en el barrio, la gente está poniendo sus rejas para cuidar su coche, cierran con una reja su pasillo para que no entren a su pasillo, ya no a su puerta, sino al pasillo, porque no quieren que se meta el ratero, ¿no? Y luego, pues, más bien amplían la zanja hacia afuera, hacia el espacio público, y las casas en algunos lugares se van convirtiendo como en búnkers, ¿no? Búnkers, de pequeños núcleos familiares que sospechan unos de otros. Entonces, bueno, ahí se ha roto el lazo comunitario. Sí, se crean las comunidades a puerta cerrada, ¿no? También que son espacios como, bueno, problemáticos en la medida en que justamente segregan como el espacio, ¿no? Se crean pequeños núcleos que están desconectados, que como dicen, se enajenan de la vida social completamente. Claro, porque es una sensación de seguridad que tiene la gente, ¿no? Y es completamente válido que una persona quiera sentirse segura, pero quizás esa no es la respuesta, ¿no? Es la respuesta que quizá obtuvimos cuando, bueno, al recibir toda esta influencia de un urbanismo también como de Occidente, Neoliberal, ¿no? neoliberal, Mm, estadounidense también. gringo, Entonces, balista, hamburgués, claro, porque en realidad como en el barrio o en el barrio originario, inclusive dentro de una metrópoli tan grande como es la Ciudad de México, el cuidado no se ve en las rejas, no se ve como en la convivencia vecinal, en que si algo sucede en tu calle te enteras porque tus vecinos te cuentan, ¿no? En el chisme también. Hoy en día se está reivindicando mucho la figura del chisme, ¿no? Porque es como importante también que existan este tipo de conversaciones. Y en una ciudad, bueno, en el caso de Ciudad de México, se vuelve cada vez más complicado, ¿no? dialogar. Poder dialogar, sí, poder, negociar también como las necesidades, los deseos de la gente en el espacio. Entonces, creo que lo peor que podemos hacer es seguirnos como aislando y encerrando, ¿no? Hacia nosotros mismos. Más bien deberíamos procurar abrirnos más. Hay muchísimos problemas, ¿no? Como para hacer eso ¿Qué actualmente. podríamos hacer? Una buena idea sería hacer asambleas comunitarias más seguido, ¿no? Sí, claro. Y que tocaran los temas de la comunidad. Porque luego se hacen asambleas de seguridad, pero la asamblea de seguridad es que va el comandante de la región o del distrito y dice lo que está haciendo y, bueno, qué bueno que deja el teléfono para que le hablen cualquier cosa y se acabó la asamblea. Claro. Y más bien se requieren asambleas deliberativas, ¿no? Que digan qué pasa con el agua, qué pasa con la luz, qué pasa con la seguridad, la limpieza. Y espacios también como para antes de la crisis, ¿no? O sea, como poder también, como más que como medida de prevención, bueno, yo creo que la mejor medida de prevención en este caso sería una comunidad fuerte, ¿no? Entonces también, pues, asambleas para el juego, quizá, ¿no? Asambleas para la reunión también, para ver cómo conectar entre vecinos. Sí, yo creo que es muy importante. Y en la Ciudad de México hay varios ejemplos también, ¿no? Varios contextos en donde eso sigue sucediendo y también la gente hoy en día pues está luchando constantemente por preservar esas dinámicas sociales, ¿no? Por poder preservar ese tejido social tan, bueno,
tan fuerte que siempre ha tenido la Ciudad de México. Sí, Sí. Y tiene mucho que ver ahora este tema de la vivienda como un problema social o como, sí, como un elemento de lo social, se tiene que tener vinculado a otros elementos como el trabajo y como el ocio, ¿no? La relación entre el tiempo libre y el tiempo de trabajo y el tiempo de estar en el hogar, ¿no? Entonces, una vivienda común te permite un hogar más, más rico, ¿no? Incluso hasta generación de trabajo, sí, ¿no? exactamente. Y de experiencias para el trabajo, y para un trabajo más libre. Creo que sí, lo que dices me parece muy interesante porque, bueno, volviendo un poco como al tema de la investigación, en estos proyectos de vivienda, te comentaba que viven, bueno, múltiples generaciones y también hay espacios como talleres, ¿no? Hay gente que utiliza estos espacios como su área de trabajo también, entonces no tiene que pagar un extra para ir a un estudio, no sé, artistas no tienen que ir a un estudio de arte, o hay personas que hacen carpintería ahí, personas que se mantienen con la reparación de bicicletas, ¿no? Hay espacio para eso. Pero también sucede algo muy interesante que es como la posibilidad de cocrianza, ¿no? También. Y tienes varias unidades de familias viviendo dentro, ¿no? Y te digo, comparten espacios comunes y hay recámaras, espacios comunes. Entonces, realmente las infancias se crían alrededor de toda la casa, ¿no? Y las crían diferentes personas adultas, no solamente como sus cuidadores, sino también es un ejercicio colectivo de crianza. Y por eso es que estos proyectos también muchas veces son situados como proyectos feministas también, ¿no? Porque permiten que el espacio doméstico no se quede solo como en esa configuración tan rígida que solíamos tener de la mujer se queda en la casa, cría los hijos, es el hombre el que sale a la calle y ocupa el espacio público, sino que todo se mezcla y todo se vuelve como, no sé, como es un campo de experimentos, por así decirlo, ¿no? Pero es la intención de esto también, que se puedan dar estos lazos afectivos al interior y también como subvertir un poco la realidad del sistema como patriarcal también inclusive. Claro. Está muy interesante porque justo ahí se entiende el sistema patriarcal vinculado a todos los elementos de la vida cotidiana, ¿no? La calle, la casa, la escuela, el trabajo, la comunicación, ¿no? No es nada más un asunto de si te gusta o no te gusta, sino que la sociedad Es el rol te que obliga, sí, es un rol. Y, exacto. cuando tú cambias, modificas esa estructuración del trabajo, de la casa, pues modificas también los roles. Sí, claro. Oye, y también es como un volver a la tribu, ¿no? Eso de que los hijos son hijos de todos, ¿no? Sí, volver a la tribu, volver a la comunidad, ¿no? A lo que también son como estructuras sociales, inclusive como muy presentes en toda Latinoamérica, ¿no? En todo el territorio de la Via Yala también como se habla de volver a eso y creo que, bueno, yo he sido muy feliz con eso, ¿no? O sea, yo en mi vida me imaginé que a mis 20 años, como inicio de mis 20 años, iba a estar como habitando un espacio con pequeñas, que aparte hablan un idioma que yo no hablo, ¿no? Como también, inclusive, bueno, en esta anécdota, nuestro idioma en común es el alemán, ¿no? Yo no hablo muy bien alemán, estoy aprendiendo todavía. Y ellas también, porque son niñas, ¿no? Entonces son unas infancias de 4 o 6 años más o menos, y su idioma materno es el mandarín. Nuestra lengua en común es el alemán, entonces es un ejercicio también como de poder, cohabitar con ellas el espacio y darles la posibilidad también de agencia a ellas, ¿no? De decidir también cómo quieren que vayamos transformando nuestra cocina, cómo quieren que utilicemos el patio también de la casa, ¿no? Bueno, del edificio. Y son procesos muy interesantes, la verdad, pero sobre todo como lo interesante es cuando se rompen los roles de género y cuando se rompen como también los roles un poco, no sé cómo llamarlos, como en relación a la edad, ¿no? Como Etario, sí, eso es la autoridad de la edad, ¿no? sí, El adultocentrismo. exacto. Se Ujú. rompe Pero completamente. ese adultocentrismo que domina a los de abajo y a los de arriba, ¿no? Porque es contra los niños y contra los ancianos, ¿no? Sí, Entonces, el de la edad media, el treintón, cuarentón, el que impone. la persona que tiene como la mayor, sí, el mayor poder dentro, claro. Sí, todo esto, en estos espacios se puede transformar, ¿no? Puede subvertirse.
Eso es muy interesante. Espacios como este no existen solamente en el contexto alemán. Digo, en toda Europa hay muchos distintos con otros nombres, con otras conformaciones. Están las cooperativas de vivienda también. En la actualidad son muy sonadas aquellas españolas, por ejemplo, que vienen de la tradición cooperativista de España. En América Latina hay ejemplos de Uruguay, de Brasil, ¿no? Y en México mismo, pues también tenemos varios ejemplos de cooperativas, ¿no? Y todos estos, pues no son solamente como tipos de arquitectura, ¿no? O tipos de hacer ciudad, sino también son modos de habitar la ciudad de una manera distinta. Y creo que eso es lo que más vale la pena como dialogar, como en espacios como este, que tenemos la oportunidad hoy en día de poder revisar que hay muchas más maneras de vivir, muchas más maneras de habitar. No nos quedamos solo con la vida en la ciudad, en lo rural, no esa dicotomía constante, o la casa unifamiliar o la vivienda colectiva, sino en pues ver que hay un panorama mucho más amplio, ¿no? Aquí en México, bueno, como la idea que yo tenía era que se considera un poco el cómo vas a habitar, cómo vas a vivir en tu casa, dependiendo de tu edad, ¿no? Como me refiero a los primeros años de tu vida, vives con tu familia o en la comunidad y luego te sales de casa, la idea de independizarse, salirse, y luego hasta que encuentras como una pareja, te estableces y de nuevo vuelves al ciclo, ¿no? Y se repite y se repite. Y pues proyectos como estos en todo el mundo, a lo largo de la historia te muestran que no es siempre así, que hay muchos otros modos de habitar y hay que tener la curiosidad, la sensibilidad suficiente como para poder conocerlos y entenderlos, ¿no? Y permitir que también se desarrollen paralelamente a los otros que existen. ¿Mm? Y ahora que en México hay una iniciativa de vivienda, ¿no? De construir 1 millón de viviendas para familias que, pues, no tienen hogar, ¿no? ¿Tú qué sugerirías para esas viviendas? Así, echando a volar la imaginación. ¿Qué sugeriría? Bueno, en términos de cuando se están diseñando, cuando esté proyectando. Bueno, que las personas que van a habitar esos espacios son las que deberían de tener una mayor participación a lo largo del proceso de diseño, ¿no? Usualmente en arquitectura a esto se le conoce como arquitectura participativa y también se le quería conocer como una producción social del hábitat cuando se refiere a que la producción se centra en la persona que va a ocupar el espacio y es ella como el centro de operaciones, por así decirlo, ¿no? La que decide también. Creo que debería de ser más sobre esa manera que seguir una fórmula tradicional de concesionar el proyecto, ¿no? Y que la persona que lo diseñe sea un agente externo a la habitabilidad del espacio. Que se formó ensayando departamentos de lujo en la Roma. Y imagínate. No, ese es el problema, yo creo que también es un problema que está en todas las escuelas de arquitectura, ¿no? Es el modelo actual de producción de las ciudades y de la arquitectura. Entonces, yo, en el caso de México, yo pienso que la gente es sabia. La gente sabe cómo quiere vivir y cómo puede vivir. Y hay que tener las herramientas también como profesionales para poder encontrar nuestro rol también en eso, ¿no? Porque ya no, el rol de la persona arquitecta no es el mismo, ya no es, digamos que el protagonista de la obra, ¿no? Sino que lo cede y entonces la persona arquitecta se vuelve quizá una persona mediadora de procesos, ¿no? En lugar de ser la que decide por todo, ¿no? Sí, yo creo que eso tendría que ser como la manera y también, bueno, hay muchos otros temas que entran en juego, ¿no? También como el acceso a los créditos para poder adquirir esta vivienda, dónde va a estar ubicada, si va a estar ubicada en la centralidad de la ciudad o se va a ir a la periferia, va a estar conectada a servicios públicos, a espacios de recreación, ¿no? A lo que llamamos el equipamiento, espacios de recreación. em, de ocio, de educación, como todo eso tiene que ser, bueno, es que bueno, es un universo muy complejo, ¿no? Para poder crear esto. Pero, pues, se tiene que abordar desde esa complejidad para que Claro, bien, de una manera, como dicen, holística, ¿no? Para que se haga bien, sí, porque si exactamente. no, se va a hacer lo de siempre, ¿no? Sí, Y eso ya ya no es sostenible, no es no, sostenible ni ambientalmente, ni urbanísticamente, ni socialmente, ni se justifica humanamente. exacto.
Sí, la sostenibilidad también tiene un carácter social muy importante, ¿no? Usualmente la entendemos como algo meramente ecológico, pero también tiene que ser algo social, ¿no? O sea, como algo que sea socialmente sostenible, quiere decir que tiene una visión a futuro, ¿no? Y que va a ser mantenido, cuando funciona bien, va a ser mantenido por la sociedad en turno, ¿no? Entonces, como plantearse eso es muy importante, hacerle frente a las nuevas necesidades de estas generaciones más jóvenes también, que es algo que, bueno, está siendo un tema cada vez más, ¿no? Que la juventud, para la juventud no sé qué sea eso. Bueno, requerimos De como, la juventud. tú también eres de la juventud. No, yo ya no. Bueno, Sí es espiritual. Sí, es la nosotros. Ajá. pero requerimos, ¿no? Requerimos también otras ya, estamos buscando como otras maneras de evitar, o sea, como un poco lo que recientemente estaba tomando un taller en torno a estas temáticas de gentrificación, especulación y todo esto. Y se hablaba mucho como de bueno, la incapacidad que tenemos nosotros como gente joven, estoy tocando el micrófono, como gente joven de poder acceder a espacios de comunidad. Como a nosotros ya no nos tocó esa época en la que tú podías conocer a tus vecinos en el barrio, ¿no? Crecer con ellos, crear tus lazos. No me se tocó. Sí te tocó. Bueno, entonces, tal vez si no somos la misma generación de jóvenes. Sí, sí. Oh, sí. Ese es el indicador entonces. ¿Pudiste crear barrio o no pudiste crear barrio? Claro que lo cree, exactamente. Esa es Es, la cuestión. ¿Y tú en dónde creciste? En Iztapalapa, en la Unidad Bellavista, orgullosamente. Andador 4 de Compostela, 103B. Y ahí había como un sentido de comunidad. Mucho, mucho, Creo mucho que barrio. lo hay. No, ya no, ya no. Ya, o sea, las viejas generaciones, mis viejos amigos, ven con añoranza aquellas relaciones del barrio, ¿no? Sí. Y los chavos de ahora pues están en otras cosas, si no es que están metidos en el scroll, ¿no? Sí. Pero es muy distinta la relación. Entonces se necesita una forma de construir o de reconstruir lazos comunitarios nuevos. Faltará entonces quizá, no sé, implementar plenarias o asambleas para lo que te decía, como para el ocio, para la recreación, para volver a conectar, ¿no? Sí, Exacto, exacto. totalmente. Más fiesta, más carnaval, Sí, más ¿no? disfrute, ¿no? Más Más disfrute. alegría, sí. Y para poder después hacerle frente a las problemáticas que vengan, ¿no? Sí, Como, bueno, varias que son bastante acuciantes en Iztapalapa, sobre todo, en la actualidad. sí, ¿no? Y en el mundo, porque ya quería, ir cerrando, pero hay una cuestión, justamente los retos de entender la vida y la comunidad de esta forma, ¿no? Que no es nueva, pero es necesaria, ¿no? Y no se ha establecido como norma, así que sí es nueva, ¿no? Esta nueva forma de entender lo común. Se opone a ella, pues, el fascismo abiertamente, ¿no? Totalmente. Y es el fascismo puro y duro, ¿no? Es ahí el populismo de derecha. No, no, es fascismo. Y hay incluso unos tipos que son antiocupas, ¿no? Una expresión del fascismo que es literalmente antiocupas, ¿no? Y que incluso llaman ocupas ya a la gente que no puede pagar el alquiler, ¿no? Hay una criminalización de las personas que se quedan sin recursos y no pueden pagar un mes o 2 meses su renta, ¿no? Y hay un movimiento fascista que ya los está tratando de criminalizar. Por lo menos en España es muy claro, Sí, los desocupas. los desocupas, ¿no? Sí, como bueno, el tema de las ocupas es uno particular, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? Como divide mucho las opiniones, ¿no? Em, Siempre hay que contextualizar la ocupa, ¿no? Cuál es el origen de la ocupación, de la acción de ocupar el espacio y cuál es el motivo detrás, ¿no? Cuáles son las razones y verlo quizá en primera instancia, que a veces yo sé que resulta muy complicado, como la respuesta a un problema estructural mucho más grande, ¿no? Que es la falta de acceso a la vivienda. Em, en español, por ejemplo, se hace la distinción entre una ocupa con K y una ocupa con C, ¿no? Entonces, usualmente, bueno, se entiende que la ocupa con K es aquella que tiene una motivación política, que es de un grupo organizado, que lo que está buscando es una propiedad colectiva y es como, como eso, la puesta en común del espacio, ¿no? Que es muy diferente a la ocupa para privatizar el espacio, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que ambas formas no tienen que criminalizarse de una, sino tienen que poder escucharse y poder entender cuál es la situación de cada caso en específico, em, porque al final eso son respuestas, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, no, aquí tuvimos hace poco una tragedia por eso, por alguien que llegó a ocupar una vivienda que no era suya y acabaron matándose. Sí, algo Cosa por ahí escuché, sí. Una cosa monstruosa, terrible, aberrante, donde se pone el objeto
por encima de la existencia humana, por encima de la vida, ¿no? Claro, y eso es exacto, es un síntoma como de la enfermedad de la sociedad neoliberal, ¿no? O sea, como realmente si las necesidades estuvieran cubiertas, no habría, motivos para no poder negociar como esto, ¿no? Sí. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Sam. No, muchas gracias por Gracias por estar aquí, gracias por tu sabiduría, gracias por tu trabajo, que además es un trabajo interesantísimo, contra preservación social del hábitat en la ciudad común. Si alguien quisiera leer esta tesis, ¿dónde la puede encontrar? Bueno, en Tesis UNAM está con, bueno, así el título, Contra Preservación Social del Hábitat en la Ciudad Común. Es un trabajo un poco extenso, pero bueno, más que nada fue por el diseño editorial para hacerlo más accesible. Eh, pero lo pueden encontrar ahí y también con mi nombre, Sam Aguirre Juárez. Sí, también cuando gusten como revisarlo, es un trabajo al que le puse mucho corazón, ¿no? Como mucha pasión y también fue un poco como un manifiesto de entrada a mi vida profesional, ¿no? Salida de los estudios y entrada a la vida profesional. Muy bien, sí, y comunitaria. Y comunitaria, claro, ¿no? Oye, Como lo escribí, al final de cuentas, lo escribí habitando el espacio, entonces, por eso también tiene un carácter un poco más antropológico. exactamente, ahí está, esa es la cuestión. Sam Aguirre, última reflexión para despedirnos de nuestro auditorio. Última reflexión. Bueno, pues como mencionaba, es como muy importante realmente volver a los orígenes, volver a replantearnos cómo habitamos las ciudades y tener la curiosidad, repito, la curiosidad, la sensibilidad necesaria para poder comprender que hay otras maneras de habitar el espacio, que hay otros modos de hacerlo y que si algo no está funcionando para ti, quizá es porque no es el modo para vivir. Eso, ¿no? Como la organización comunal es muy importante y apostar por la puesta en común del espacio público en la ciudad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues así, usted la escuchó, Sam Aguirre acá con nosotros, pues enseñándonos que hay formas distintas de organizarnos en comunidad, en la sociedad y en el campo, y formas distintas de relacionarnos con la naturaleza, porque no está cancelada la posibilidad de que la humanidad viva en armonía. Al contrario, es una obligación de la humanidad luchar por su emancipación, por su libertad y por construir viviendas, ciudades armónicas, bellas, placenteras. Recuerde siempre reunirse con sus vecinos, platicar de los problemas y de los no problemas, platicar de cosas bonitas, intercambiar puntos de vista, hablar de poesía, hablar de arte, hablar de fútbol, hablar de religión, hablar de política. Hay que criticarlo todo para transformarlo todo. Recuerde siempre indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier lugar del mundo, porque solo eso nos hace un poquito más humanos cada vez. Hasta luego.